Cuando empezamos a hablar del Sermón del Monte, ¿cómo se dirigía el Señor a las multitudes? Vosotros, bienaventurados, porque ellos recibirán, porque ellos tendrán, porque ellos tendrán. Estaba hablando en tercera persona del plural, o segunda persona del plural, vosotros. Como algo distante, como algo muy generalizado, ¿verdad? Después cambió y dijo, porque vosotros sois la luz del mundo. Ahí como que se estrechó el cerco, lo hizo un poco más personal, más íntimo, como diciendo, los que habéis entendido la bienaventuranza, ahora vais a entender un poco mejor el principio de ser luz y de ser sal, porque en aquel tiempo la luz y la sal eran conceptos muy habituales por muchos motivos, como vimos. Y ahora cambia y habla de una forma más autoritaria. Dice yo. Y habla en primera persona. Porque dice, porque yo os digo, después de todo esto, porque yo os digo. ¿Qué autoridad tendría que tener Jesús para decirle a un pueblo que estaba sentado en la ladera del monte qué era lo que tenía que hacer respecto a la conducta con Dios? Una autoridad que los escribas y fariseos dirían, oye, que esa autoridad es mía, que no es tuya, que en todo caso del sumo sacerdote o de los profetas, pero no tuya. Pero sin embargo, Jesús tenía esa autoridad. Lo que pasa es que la gente no lo sabía, no lo conocía en ese momento. Pero Jesús traía esa autoridad de enseñar, no cosas nuevas, sino enseñar lo que estaba oculto y los escribas y los fariseos no habían enseñado. Empezamos por una palabra que los cristianos lo sabemos, abrogar. ¿Quién sabe lo que significa abrogar? Nadie. Una. Parecido. ¿Quién sabe lo que significa abrogar? Porque la palabra es cumplir. Mira que hay palabras de verdad que se podrían haber usado del griego para decir, he venido para cumplir la ley. Pues Reina y Valera, no sé por qué motivo, le dio por escribir abrogar. La traducción de todas las palabras que tenía, diga, vamos a coger esta. Y pusieron abrogar. Abrogar. Significa anular. Pero que hay muchas palabras del griego que significa lo mismo, anular, pero sin embargo Reina y Valera, cuando tradujeron la Biblia, dijeron esta. Y cogieron esta palabreja que no es muy conocida. Y lo puso dos veces la puso dos veces la misma frase. Eso se llama tautología. Es repetir una palabra en la misma frase dos veces. Y se hace para que sea más redundante lo que quiere decir. Generalmente cuando se escribe y hay que poner un mismo concepto dos veces en la misma frase, pues se cambia de palabra. Pero aquí no, aquí directamente los traductores de la Reina Valera dijeron esta misma. Y hay otras palabras. Había como soltar, desintegrar, demoler, derribar,
deshacer, destruir, desvanecer. Había muchas palabras, pero bueno, nos ayuda, este concepto de estudio nos ayuda a conocer un poco más la palabra, la Biblia. Y cuando te metes en el Strong, que estamos estudiando el Strong, y sacas montones de conclusiones y te ayudan a estudiar y a conocer y a entender. No sé, a lo mejor dentro de la mente de Reina y Valera, cuando estuvieron escribiendo esto, dirían, vamos a meter esta palabreja para que con el tiempo estudien, indaguen y conozcan un poco mejor de la palabra y sepan la contundencia. Y el Señor Jesús no vino ni a destruir, ni a derribar, ni a deshacer, ni a desvanecer, vino a cumplir. Y dentro de esa palabra, cumplir, también hay muchas formas de cumplir, muchas formas de expresar la palabra cumplir. En el griego hay muchas formas de expresar la palabra cumplir. Rellenar, terminar, completar. Pero hay una que me saltó y dijo, esto es. Y es llenar a plenitud. No he venido a desvanecer ni a destruir la ley. He venido a darle plenitud a la ley. ¿Y qué es la ley? Porque es un concepto que en aquel tiempo era importante, porque os recuerdo que Jesús estaba en la ley. Y la ley, aquí hay muchos tipos de leyes. Está la ley civil, el código penal, el código... Muchos conceptos de leyes. En este tiempo había 3 tipos de leyes. Estaba la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. La moral, no matarás, no codiciarás. Es una forma que todos conocemos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, no, los 10 mandamientos. Es la ley moral. Y Jesús cumplió la ley moral, ¿verdad? Porque el Señor dio su vida y dio una vida sin pecado. Cumplió la ley moral perfectamente. No robó, no mató, no ultrajó, no hizo nada, no cometió pecado. La ley civil era un código legal y judicial exclusivo, solamente exclusivo para el pueblo de Israel. Porque la ley fue dada al pueblo de Israel, ¿no? Amén. Gracias, mamá. Amén. Amén. Era un principio de teocracia, cuando Dios gobernaba directamente al pueblo y cuando Dios se mostraba directamente al pueblo. ¡Qué privilegio!, ¿no? Ahora el mundo está deseando que aparezca un Dios que ponga orden a todo el caos que hay. Ya vendrá el anticristo para hacer eso y engañará a muchos. Pero existía en aquel tiempo la teocracia, el gobierno de Dios directamente sobre el pueblo. Y había un código también legal, había justicias legales. Me llamó mucho la atención en todo esto y me gustaría verlo en Deuteronomio 22:8. Puedes coger el móvil si quieres, lo puedes buscar, puedes abrir la Biblia. No solamente porque yo esté aquí arriba, un poquito de empatía con el pastor, está predicando, voy a ser como que estoy interesado con la predicación. Deuteronomio 22:8. A lo mejor lo hemos leído y lo hemos pasado por alto.
Cuando edifiques casa nueva, harás pretín a tu tejado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Hermano, qué cosa más tonta, más inespecífica en aquel tiempo. ¿Quién se va a subir en el tejado? ¿Por qué tengo que poner una valla? Pues pertenecía a la ley civil, pertenecía a la forma de conducta, pertenecía al cuidado que uno tenía que tener con sus propios bienes, de que si alguien se subía y se caía y daba la casualidad que estaba pasando alguien por ahí y se mataban los dos, pues, oye, si hubiera puesto una barandilla, pues no te caes, ¿no? Algo tonto, pero mirad, hermano, hasta qué punto el Señor, Dios, en la ley, ponía conceptos en todo. Se hizo una ley hasta para la guerra. Dios los tenía esquematizado todo en la ley. Y esa ley de Israel caducó como un código político. Pero Jesús cumplió su principio de justicia cuando pagó la condena legal del ser humano. Y eso lo vemos en Colosenses 2:14. No hace falta que lo leamos porque lo sabemos todo. Pero primera de Pedro 2:22-24 dice: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cumplió con el código civil. Cuando lo insultaba, jamás contestaba con insulto y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga todas las cosas con justicia. Cristo hizo suyo nuestros pecados, por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. El Señor Jesús cumplió también esa ley civil. Y la última y la más interesante y la más llamativa era la ley ceremonial. Esa la sabemos todos, ¿verdad? Cuando se regulaba todo lo que era el sacrificio, la ofrenda, el carnero, la oveja, el perdón de pecado en aquel tiempo. El Levítico es donde se contempla todo el proceso de la ley ceremonial, todo el proceso donde cómo se tenía que hacer el sacrificio del animal para cubrir el pecado. Y el Señor fue ese cordero precioso. Jesús cumplió toda la ley y sustituyó el ser sacrificado definitivo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Os suena? Amén. Claro que sí. Hebreos 10, 11 al 14. Pero leemos solamente un... Bueno, lo voy a leer todo. Y ciertamente todo el sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto en estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús fue ese cordero. Jesús fue el cordero de la expiación. Y eso lo sabemos todos. ¿O no? Amén. Y cuando leemos el Levítico, el ritual, se asemeja mucho, pero se asemeja de una forma increíble a lo que le pasó al Señor Jesús.
había 2 machos cabríos. Una vez al año, los 2 machos cabríos se presentaban al sumo sacerdote. A uno le tocaba morir en el altar para que su sangre derramase sobre el altar y perdonase los pecados o cubriera los pecados. Y el otro era echado fuera de la ciudad, desterrado al desierto, en símbolo, en señal, como diciendo, me voy a olvidar de los pecados que el pueblo ha cometido. Por lo tanto, vemos cómo en el Señor Jesús pasó eso. El Señor Jesús, vimos cómo sobre Él cayó la responsabilidad del pecado de salvar al mundo. Y sobre Él fue crucificado, ¿dónde? Fuera de la ciudad. Recordemos que la Biblia dice que cuando Dios te perdona, escribe en un libro tus pecados para que cuando llegues a su presencia, entonces rescata el libro y juzga si ha sido bueno o ha sido malo. ¿Amén? No, gracias, mamá. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de los pecados que son perdonados? ¿Tú te acuerdas? Se olvida. Pero vamos, yo sé que Dios es todopoderoso, pero es un desmemoriado para nuestros pecados. Increíble. Porque se olvida de nuestros pecados cuando te perdona, cuando nos perdona. Lo malo es que muchas veces nosotros se lo hacemos recordar continuamente. Es otra cosa. Pero cuando llegamos a su presencia y le pedimos perdón, Él nos perdona. Y se olvida para siempre. Y simboliza ese cordero que es enviado al desierto, fuera de la ciudad, para que se olvide el pecado. Es decir, que Dios cuando te perdona, el Señor cuando hace tu obra, la hace de tal forma que deja atrás toda tu vida, absolutamente todo, y empieza una vida nueva en el Señor. Muchas veces nosotros ni lo creemos, ni nos damos cuenta, pero es así. Lo que mis ojos no ven, a los ojos de Dios es una realidad inamovible. Y es algo que a nosotros nos guste o no nos guste, eso sí te lo toma en cuenta el Señor, porque el Señor te perdona, el Señor te restaura. El Señor hace en nosotros la obra para cambiar. Otra cosa es que muchas veces nosotros le recordemos al Señor continuamente que no hemos cambiado mucho, pero bueno, esa obra está ahí en el Señor. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque Jesús cumplió la ley. Como hemos leído al principio, ¿no? Dice, porque no he venido a derribar, sino a cumplir la ley. He venido a cumplir la ley. Y la ley era Él. Porque de Él se hablaba la ley. Porque de Él hablaba los profetas. Porque de Él se hablaba continuamente. Porque la figura de Jesús es la figura más importante de la Biblia. Porque sin esa figura, sin ese amor tan profundo que Dios ha tenido por cada uno de nosotros, no estaríamos aquí. Y muchos ni estaríamos vivos por ese amor del Señor. Ahora, dice, no pasará ni una tilde, ni una jota, hasta que se cumpla de Dios. Amén. Y esto, dije, yo tengo que entender la jota. Tengo que saber.
Y me encontré un ejemplo muy fácil. Pensad en la palabra posa, de posar, posa. ¿La tenéis en la mente? En mayúscula, posa. Ahora, piensa en la palabra rosa. ¿La tenéis en la mente? ¿Qué le falta a posa para que sea rosa? El dibujito. Pensar en el dibujo de la letra. Si le pone un palito a la P, ¿qué es lo que dice? Qué pequeña diferencia en la escritura y cuánto cambia, ¿verdad? Eso es a lo que se refería Jesús. Y es cierto. He visto escrituras en hebreo y yo decía, pero Dios mío, ¿dónde está la diferencia? Que las veo iguales. Pues no eran iguales. Había una sutil diferencia en un rabito, había una sutil diferencia en un palito que se juntaba en la parte de arriba con la letra, otros que no se juntaban y cambiaba el significado. La minuciosidad de la palabra de Dios, la perfección de la palabra de Dios. Piensa que ni un rabito de la R se confundió, ninguna forma de escritura se difuminó, se confundió, se cambió, sino que eso permanece para siempre. ¿Y qué es lo que dice al final de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Que hay de aquel que ponga o quite palabras de este libro. Y dirás, pero es el libro de Dios y tiene que ser santo. Sí, pero ¿hasta qué punto tiene que ser santo? Pues este libro es más santo, más perfecto que toda la creación que nosotros conocemos. Y tú dirás, ¿qué creación? ¿Qué creó Dios? ¿Qué creó Dios? Y fuera de la Tierra, la galaxia, el universo. La palabra es más grande que todo lo creado. Y si la palabra dice que Dios está contigo, antes se caen las estrellas que Dios falta a su palabra. Y por eso Jesús decía, yo he venido a cumplir la ley. Y la ley es santa, es perfecta, es pura. Y yo soy el reflejo de la ley. Por lo tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Mira, está hablando del reino de los cielos. Está hablando dentro del reino de los cielos. Y uno dice, sí, pero si yo he quebrantado un mandamiento y he faltado a la palabra de Dios, ¿puedo entrar entonces en el reino de los cielos? Aquí dice que sí. Aquí no te está excluyendo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú quieras hacer con la palabra y otra cosa es lo que tú permitas que la palabra haga en ti. ¿Amén? Eso se llama eisegesis. Cuando la palabra hace lo que yo quiero que haga. Y eisegesis es cuando la palabra me cambia a mí. Cuando yo me adapto a la palabra.
Pero, mira, hermano, hay un ejemplo de esto mismo en la palabra del Señor. Nos vamos ahí a Hechos 18, del 24 al 28. Y cuenta una historia. Dice que entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero hablaba del Señor, hablaba de lo que conocía. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El hombre hablaba de lo que sabía, de lo que conocía, pero el hombre no estaba encerrado en sí mismo. Apolo comenzó como comenzó, con el bautismo de Juan. Luego, para que digan que las mujeres no tienen gran repercusión, dice que una pareja que se llamaba Aquila y Priscila lo cogieron, y Aquila era la mujer y Priscila era el hombre. Si hubiéramos sido machistas, hubieran puesto primero a Priscila y después a Aquila. No, primero pusieron a la mujer y después pusieron al hombre. Y le corrigió. Le dijeron: ven, Apolo, ven, mi arma, ven, chiquillo, siéntate aquí. Mira, lo que tú estás enseñando está muy bien, pero te estás perdiendo lo mejor. Y le enseñaron acerca de la gracia de Jesús. ¡Wow! Ese hombre. Imagínate la cara de ese hombre cuando le abrieron los ojos y le mostraron lo que era la gracia, la salvación. No solamente el bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo. A ese hombre le faltó tiempo para salir corriendo y para predicar. Y cuando lees el texto, dice que cuando llegó a Éfeso era un varón elocuente, poderoso. Pero es que en el 28 dice con gran vehemencia. El hombre como que se multiplicó así. ¿Veis, hermano? Uno puede tener un conocimiento en el Señor. Uno puede tener cosas aprendidas en el Señor. Pero cuando el Señor se revela a ti y las vives, porque eso es lo que dice, y las vives y las enseñas, grande será tu nombre en el reino de los cielos. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo: el Antiguo Testamento está hablando de mí. Yo soy el que cumple la ley ceremonial. Yo soy el que trae la salvación al hombre. Y es tan poderoso y es tan contundente esto que estoy diciendo, que antes se va a caer el cielo entero, las galaxias y las constelaciones se van a perder antes de que esto no se cumpla. Mirad lo que estaba diciendo. Por lo tanto, enseñar esta cosa, aprender, llenaros de mí. Y termina diciendo, porque, claro, para entrar en el cielo de los, para entrar en el reino de los cielos, yo primero tengo que morir y justificaros delante de Dios.
porque vosotros vais a ser justos no por las cosas que hacéis, porque Jesús estaba viviendo en la ley, o en la gracia, en la ley. Y viene a decir, no tenéis que hacer las cosas conforme los escribas y los fariseos os enseñan. Vaya patada que le estaba dando a los escribas y a los fariseos. Yo no sé, supongo que sí, que alguno andaría por allí perdido, escuchando que era lo que Jesús estaba enseñando en ese sermón del monte, pero diciendo, espérate tú que termine, que cuando lo coja, no vayáis a creer todas las enseñanzas de los escribas y de los fariseos, porque ellos enseñan en su celo. Hermano, los escribas y los fariseos, gloria al Señor por ello. Porque eran personas llenas del conocimiento de Dios. Eran personas llenas de la sabiduría de la ley. Y estaban para enseñar, para instruir, para apoyar al pueblo. Lo que pasa es que en su celo malinterpretaron cosas, manipularon la ley para su conveniencia. ¿Cuántas veces hemos leído las acusaciones que el Señor le hace a los escribas y a los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, que os gusta mucho estar en los primeros lugares, porque vuestra distinción, porque el dinero, que si aceptáis que en el templo se vendan, en fin, una infinidad de cosas. Ellos hicieron suya la ley, la acotaron, mía. Y como la ley es muy grande, muy vasta, muy extensa, son 600 y casi 700 edictos, y no te preocupes, no la leas, que yo la leo por ti, y como es muy difícil de interpretar, yo lo voy a interpretar por ti, que tú no llegas, tú eres cortito con sifón, a ti no hay que exprimirte mucho porque tú no llegas, aquí estoy yo. ¿Qué cosa más cruel que manipular la ley de Dios? Cuando en ella dice que no pasará ni una jota ni una tilde sin que se cumpla. Y el que la enseñe bien. Y Pablo tenía ese problema. Tenía el problema de que no le gustaba que llegasen falsos profetas, ¿verdad? Falsos maestros, que de esto hemos leído mucho. Hasta el punto que dice en Gálatas, no lo voy a leer entero, resumida cuenta, ¿no? Resumido dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Se está refiriendo a la ley, a los que estaban enseñando, malinterpretando la ley. De Cristo, otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo, en este caso, os desligasteis, porque la ley os justificará de la gracia en que habéis caído. Por lo tanto, hermano, le estaba diciendo al pueblo de Gálatas, no vuelvas a los rudimentos que te están enseñando antes de que venga el Señor Jesús, antes de que viniera el Señor Jesús, que era la ley. El Señor Jesús dijo, yo soy la ley, y se cumplió en él. Y por medio de él somos salvos, sin necesidad de que yo me tenga que justificar, porque ya me justificó Dios, Jesús, delante del Padre. Y esta tendencia que os están enseñando, oh Gálatas,
de volver a los rudimentos para poderlos justificar delante de Dios de que vosotros sois buenos, esta persuasión no procede del que os llamó, no viene de Dios. Por lo tanto, Pablo retoma esa parte de Jesús en el que decía, mi ley es santa, yo soy santo, yo he cumplido la ley. La ley ha pasado, que nadie os diga que la ley se tiene que cumplir. No estéis sujetos a la judaización. No podéis volver a los rudimentos de la ley. ¿Pensáis que Pablo pudiera pensar algo mal de alguien? A ver si a este le pasa cualquier cosa. Pregunto, ¿pensáis que Pablo pudiera decir, ojalá te pase algo malo? ¿Sí o no? Pablo pensaría, a ver si a este que dice tal cosa le pasa algo malo. Parece imposible, ¿verdad?, que un hombre santo, poderoso en el Señor, pensara mal de alguien. Mirad hasta qué punto llegaba Pablo con el celo de que la ley era abolida y que somos salvos solamente por la gracia del Señor, que no hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos, que dijo esto. En el Gálatas 5:12. Si lo puedes poner, por favor. El 11 y el 12. Aquí os digo que Reina y Valera se cuidaron mucho de la traducción exacta. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es decir, quita eso al otro. No. Si yo sigo enseñando que tenemos que seguir permaneciendo en los conceptos antiguos de la ley, ¿por qué padezco persecución por los judíos? Si estoy haciendo lo que ellos quieren. Pero como no lo estoy haciendo, como estoy predicando al Cristo resucitado y a la libertad y a la salvación gratuita que nos da Dios y a la libertad de los hombres, que yo no tengo que estar sujeto a ellos por lo que ellos enseñan, sino que yo me debo a lo que la palabra del Señor dice, entonces sí padezco persecución. Y sigue con el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. No voy a entrar en detalle, pero el que quiera saber la palabra original mutilar, se la digo luego. Pero digo, se cuidó mucho Reina Valera de cambiar el significado real de la palabra. ¿Y lo deseó Pablo? ¿Tú qué dices? ¿Que te tienes que circuncidar? Pues eso, circuncídate tú, pero un poquito más arriba. ¿Y lo dijo Pablo? Del celo, hermano. Lo que la palabra del Señor dice, lo dice. La palabra del Señor es inamovible. Y eso es lo que quiso enseñar el Señor Jesús. Yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a ser ese cordero ceremonial que la ley dice, que la ley habla, para que tus pecados sean perdonados. Pero esto va a traer confusión entre los hombres, porque a los hombres les gusta mucho manipular, les gusta mucho decirte cómo tienes que hacer las cosas. Al hombre le gusta mucho decirle a Dios cómo tiene que comportarse. Pero yo he venido precisamente a traer esa libertad. Que no te confunda nada
ni nadie. Cuando tú sirves al Señor. Dice Romanos 10, versículos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la de los hombres, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia, para todo aquel que cree. Y dice la palabra que aquel que confesare, aquel que buscare, el que clamare el nombre del Señor, será salvo. Y eso es inamovible. Un ejemplo muy claro, Jesús en la cruz. Yo no sé si estaba en medio, si estaba a un lado, si estaba en otro. El caso es que los otros dos que estaban al lado se estaban peleando entre ellos. Y este que para acá, que para allá, y el otro tú, y el otro. Estaban muriéndose en la cruz y estaban peleándose contra ellos. Hasta que uno dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegue al reino de los cielos. Y le dijo, no te preocupes que hoy va a estar conmigo. Y allí que se presenta el hombre crucificado en la cruz y le dicen, ¿tú qué haces aquí? Dice, no sé, a mí me dijo uno en la cruz que era Jesús, que yo estaba aquí. Me ha dicho que me encontraría con él. ¿Dónde está? Dice, pero espérate, ¿tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón? Dice, no, yo no he aceptado. Bueno, tú has hecho el estudio bíblico de preparación para el bautismo, ¿verdad? Y no, tampoco he hecho... ¿Pero te has bautizado? No, tampoco me he bautizado. Bueno, pero ¿tomaste la cena? No, tampoco he tomado la cena con el Señor. A mí me has dicho que yo venía hoy aquí a encontrarme con Él y que eso tiene que ser así porque me lo dijo Él. La salvación es por gracia, no es por actos, no es por nada que el hombre pueda hacer, no es por algo que esté en tus fuerzas. La salvación es tener al Señor como tu pastor. El Señor es mi pastor. Amén. Nada me faltará. Cuando dices que es el pastor de tu vida, verdaderamente, es que tú estás permitiendo que el Señor esté pendiente de ti, de todo, como un niño chico. Jovan, a ti, Josué, cuando se le rompe un coche, te pregunta si lo sabes arreglar, te dice, arréglamelo. Arréglamelo, no sé cómo lo vas a hacer. Hazlo tú. Cuando tu vida está rota y tienes al Señor en tu corazón, a ti no te importa cómo el Señor lo va a hacer. Tu confianza está en el Señor. Me gustó mucho un hermano que me dijo hace poco, voy a sacarme el carnet de conducción. Y digo, hermano, pero ¿y el coche? Dice, no tengo necesidad de preocuparme por el coche. Mi padre es el rey de reyes y es el dueño del oro y de la plata. ¿Me voy a preocupar yo por eso? El Señor me lo dará en su debido tiempo. Conozco a alguien que se bajó de su casa, fue a coger el coche, se encontró el coche sin las 4 ruedas y dijo, Señor, tienes un problema ahora. ¿Cómo vas a solucionar esto, Señor? Esa es la confianza de que la Biblia dice que Él te guardará en completa paz. Esa es la confianza cuando la Biblia dice que tú vas a ser bendecido con toda clase de bendición espiritual. Eso es que ni una jota ni una tilde
nada va a cambiar lo que Dios piensa de ti, porque está escrito en su palabra y porque el Señor te ha hecho libre. Libre de toda imposición que te quieran poner. Libre de toda doctrina rara que quiera venir por aquí diciendo, es que ahora los ángeles van con falda y ahora todos los hombres con falda también. Por favor. Dios te ama tanto y lo ha demostrado de tal forma por cada uno de nosotros para que por medio de su sacrificio nosotros tengamos vida y podamos entrar en el reino de los cielos. Y podamos entrar en el reino de los cielos. Así que cuando permaneces en su palabra y permaneces en su redil, bajo su autoridad, vas a experimentar el amor del Señor. La obra del Hijo, que es quien te guía, que es el que te guarda. Y entonces, conforme a la enseñanza de Jesús, no hay nada que te falte en tu vida. Porque vas en un camino, y es el camino del cielo. Y ese es mi fin. Y ese es tu fin. Mientras estemos aquí, hermano, confía en el Señor, porque su palabra es fiel. Jesús es la culminación del Antiguo Testamento. Jesús es la culminación del pacto eterno. Jesús fue el Cordero que fue entregado. Y eso lo dice en el Antiguo Testamento. Y se desarrolló en el Antiguo Testamento. Y se cumplió en el Antiguo Testamento. Pero hubo hombres que quisieron cambiarlo. Y Jesús le dijo, no. Vuestra justicia no vale ni un duro. Vuestra justicia no vale para nada. Porque habéis manipulado la voluntad de Dios. Un ejemplo muy claro era el Corbán, ¿verdad? ¿Os acordáis? Ayuda a tus padres. No, no puedo ayudar a mis padres porque esto es Corbán. El Corbán no viene en el Antiguo Testamento, en la ley. Fue una invención, una transición, un cambio ligero en una ley para aprovecharse de que si alguien dice, yo le voy a dar al templo tal cantidad de dinero. Y era un compromiso. Y los escribas, los fariseos lo confundieron, lo trastornaron. Y cuando alguien tenía una necesidad con el padre, o con la familia, el padre o la madre, y quería ayudarlo, decía, ay, es que no te puedo ayudar, no, quédate sin comer una semana porque el dinero o las posesiones que yo tenía la he dado al templo y no lo puedo sacar. Mentira, ¿dónde dice eso? Y el Señor Jesús lo confrontaba, ¿dónde dice eso? Habéis malinterpretado la justicia. Habéis malinterpretado honrar a tu padre y a tu madre. Que nadie nos engañe. No estamos sujetos bajo nada, solamente a una cosa, la gracia del Señor. La gracia del Señor. Y el Señor Jesús vino a rellenar, a saciar, ¿cómo era esa palabra? Llenar a plenitud el Antiguo Testamento. Llenar a plenitud. Tu vida, falla mucho. Tu vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Y eso está escrito. Y eso se caerá ante los cielos de que Dios no cumpla con su palabra. Cierra tus ojos. Mírate a ti. Mira lo que hay en ti, en tu problema, tu necesidad. Y ahora acuérdate
Cuando el Señor dice en su palabra, será bendecido con toda bendición espiritual de lo alto. Y eso se va a cumplir, porque te lo dice el Señor. Y el Señor te dice, confía en mí y yo haré. Señor, yo intercedo por nosotros, por esta congregación, Señor, por mis hermanos y por mí mismo. Y nos presentamos delante de tu presencia, mi Rey, para reconocerte que tú eres el que nos justifica, que por medio de ti hemos obtenido la salvación, pero tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora te rogamos, Espíritu Santo, que atiendas nuestras necesidades personales, íntimas, secretas. Te saco mi corazón, Espíritu Santo, y te lo pongo a tus pies para que tú me ayudes. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, porque necesitamos de ti. Y no llegamos, Señor. No llegamos, no podemos, no somos capaces muchas veces de controlar ni nuestra propia vida con las cosas que nos rodean. Nuestras circunstancias, nuestro estilo de vida, nuestra alma, Señor. Ayúdanos. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que las áreas donde más nos duele, lo que quisiéramos llegar, Señor, con nuestras propias manos y manipularlo y sacarlo, y no podemos, Señor. Ahí necesitamos, Señor, que tú seas tú nuestro pastor. Ahí sí, Señor, necesitamos que tú seas nuestro pastor. Ten misericordia de nosotros y danos esa vida y vida en abundancia. Así, con los ojos cerrados, nadie te va a ver. Solamente te pido. Nadie te va a ver. Si quieres que ore por ti, ahí donde tú estás en tus asientos, que levantes tu mano. Nadie te va a ver. Tuya, Señor, es la gloria. Yo te presento a estas personas, mi Rey. Nadie mejor que tú conoce su corazón. Y allí donde está, Señor, su dolor, tú vas a poner tu complacencia. Tú vas a poner en tus manos tu consuelo y tu ayuda. Y tú vas a renovar lo que ellos necesitan. Tú lo vas a bendecir. Porque tú eres bueno, Señor. Porque clamamos a ti y te pedimos ayuda y tú nos respondes. Porque antes se va a terminar el mundo y se va a caer el cielo y la tierra antes de que tú no nos escuches, antes de que tú no nos respondas. Gracias, Señor. Yo te pido una bendición sobre esta persona, una provisión de tu presencia, una solución a sus necesidades, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Padre mío, los consuele, los llene y les otorgue tu bien, Padre. En tus manos te los presento, te los dejo para que tú los bendigas en todo, porque te han reconocido como su pastor, Padre. La gloria, la honra, la alabanza, la adoración, por siempre es tuya, por los siglos de los siglos. Amén y amén.